Hola brujitos, bienvenidos una vez más a Humor Pagano, el único canal de paganismo con un toque de humor. Y hoy voy a responder a la pregunta que nos habéis estado haciendo durante los últimos meses y años. Bueno, la otra gran pregunta que nos habéis estado haciendo durante los últimos meses y años, y es ¿qué libros recomiendo para principiantes en esto del mundo del kemetismo y la támera? Bueno, voy a hacer este vídeo suponiendo que no habéis leído nada, pero absolutamente nada sobre el Antiguo Egipto en ningún momento de vuestra vida, a excepción de una entrada en Wikipedia el otro día sobre kemetismo o támera que os llamó la atención y decidisteis investigar porque sentisteis que os llamaba. De modo que durante esta colección de vídeos los libros van a estar ordenados desde menos exigentes a mayor cantidad de contenido y vocabulario técnico. De modo que empecemos en este primero, en el que vamos a ver de nivel 0 a principiante nivel 5. Tema aparte, empiezo a sospechar que ha sido muy mala idea pintar este cuarto de blanco porque me hace mala cara en los vídeos. O al menos esa sensación me da. Nuestra primera lectura se trata de El Antiguo Egipto para idiotas. Pero ahí pone El Antiguo Egipto para dormir. Ya, pero es que a mí no me gusta maquillar la realidad. Es una lectura simple, sin vocabulario técnico y que de forma muy resumida abarca la historia y temas principales de la civilización faraónica. Desde el origen del nombre Kemet, Tierra Negra, debido al fértil limo oscuro del Nilo, hasta la momificación, los nombres del faraón o cosas más curiosas como afrodisíacos masculinos. Si ya habéis leído uno o dos libros sobre el Antiguo Egipto, probablemente podáis sacarlo de la lista, pero si no, es una buena forma de empezar. Ahora ya con una base y ciertas ideas sobre cómo era Kemet y la forma de pensar de la gente, podemos empezar a leer un poco sobre mitos y religión. Y para esto recomiendo el libro de Dioses y Faraones de... ¿cómo se llama la autora? Siempre se me olvida. Geraldine Harris. Bueno, es un libro simple, muy simple y... es para niños. ¿Es el mejor contando la mitología egipcia? No, pero tiene muchos dibujitos muy coloridos y le prometí a Erwin que dejaría que metiese un libro en este top. Y este me parece muy práctico, ya que no sé si sois unos lectores empedernidos o si no habéis tocado un libro desde que dejasteis el instituto, de modo que por eso permití que entras en esta lista, ya que al ser un libro infantil nos da los mitos egipcios básicos muy bien digeridos y nos permite una aproximación a esta cultura sin mucho esfuerzo. Además, es perfecto para leerlo con vuestros hijos, ya que suaviza las escenas demasiado violentas en vez de omitirlas o reinterpretarlas para hacernos... bueno, la jugada que nos hiciese exactamente Disney con Hércules, pero aplicada a la egipcia. Y ahora sí, pasamos a subir un escalón y comenzamos con las auténticas lecturas para adultos, que se puede interpretar de forma muy rara esas palabras, pero bueno. Magia en el Antiguo Egipto, que a diferencia de la basura del libro de Murray Hope de Magia Egipcia Práctica, este sí nos ofrece y nos muestra cómo era la magia en el Antiguo Egipto. Tiene algún que otro pequeño fallito, como ya comenté en la reseña que le hice a este libro, pero no es nada especialmente grave y además nos ofrece una perspectiva muy interesante de técnicas y cosas que podemos llevar a nuestra práctica. Además nos da unas bases importantes como la diferencia entre el Ba y el Ka, la importancia del nombre egipcio en la hora de realización de los rituales y la importancia de las ofrendas. Eso era lo otro que se me iba de la mente. También incluye otras cosas como sistemas de adivinación o hechizos de amor, pero esto ya no va a ser tan necesario para la práctica del paganismo egipcio del día a día. Más nos interesa esa otra parte de teoría que nos puede ayudar a realizar una práctica acorde a las cosas del pasado si somos keméticos o para restaurar y cambiar un poco si somos tameranos. En fin, sea como sea, lo recomiendo por el hecho de que nos da una perspectiva sobre distintas formas que tenían los sacerdotes y el pueblo de interactuar con las deidades y que nunca está mal conocer. Hablando de interactuar con deidades, ¿qué tal si ahora sacamos un libro práctico? Y me refiero, como no, a Tesar que lo fisis. Lo malo de este libro es que no se encuentra en español, pero como parte positiva no se necesita un nivel de inglés muy alto para poder leerlo y entenderlo. Con un B1 es más que suficiente. ¿Qué hace tan especial este libro? Que no solo te habla y presenta uno a uno a los Nekheru, sino que usa sus nombres egipcios, introduciéndolos con cuidado para que puedas ir haciéndote a ellos. Pero eso no es lo mejor, sino que la misma autora te cuenta sus experiencias y vivencias personales hablando con ellos. Y eso es algo que cuesta mucho de ver y se agradece, ya que te da la tranquilidad de que, bueno, no eres la única que está perdiendo la cabeza.
Eso es algo que cuesta mucho encontrar, pero que se agradece leer, ya que los paganos tendemos a ser un poco retraídos en todo este tema de nuestras experiencias y vivencias personales de comunicación. Hablamos de, voy a ponerle una vela Ra y unos inciensos y unas ofrendas para que me guíe con X problema, y cuando nos preguntan si al final vino la ayuda, decimos, sí, al final sí, ya vi cómo hacer las cosas, pero nunca comentamos, pues mira, fue a través de un sueño, una meditación, y si lo hacemos suele ser muy por encima y no se dan muchos detalles, de modo que variar un poco y poder encontrar esto en un libro es algo que se disfruta mucho leyendo, sobre todo porque nos puede el morbo. Resulta irónico que seas precisamente tú, la youtuber pagana que más evita hablar de estos temas, quien esté criticándolo. No estoy diciendo que la gente debería dejar de guardarse sus experiencias para sí, solo digo que a veces en un libro pues me gusta un poquito variar y leer algo más personal. De todos modos, ¿de verdad quieres tú que yo me ponga a contar estas cosas en YouTube cuando ya están empezando a pensar que tenemos alteraciones mentales por el hecho de que nunca nos ven hablando en la misma toma? En ese caso, esperemos que nunca vean a Erowen hablando con lo que hable exactamente. Hoy no quiero dormir la siesta. ¿Hay alguien por ahí? ¿No? Hola, Suti. ¿Qué tal fue ayer la fiesta? Me alegro. ¿Y qué hicisteis? ¿Y había piñata? ¿Y globitos? Pero de ningún color pusiste globitos. Pero caramelitos sí, ¿verdad? Suter, quería que ya empiece a entender por qué tu hermano no quiere que le organices las fiestas ni le regales cajitas sorpresa. Por cierto, mis mecenas, dentro de 4 días tendréis en Patreon el vídeo sobre libros para paganos egipcios amateurs. Que sí, hay que mimar a los mecenas que sostienen este canal. Pasemos al siguiente. Cómo leer el libro de los muertos de Barry Kemp. Todos sabemos que el libro de los muertos y los textos de las pirámides son 2 de los escritos más famosos de Egipto, pero no puedes cogerte a un primerizo y lanzarlo a leerse estos porque se muere. Es que en ocasiones ni yo en mis momentos de mayor concentración logro entender alguna de las líneas porque hace falta un maldito título en egiptología. Escupitajo, que te has reducido a nada, que estás en el polvo, que has ido a casa de tu madre, monstruo, sométete. Dice escupitajo y monstruo, así que escupitajo igual es una forma de decir veneno por la saliva venenosa de una serpiente. Que te has reducido a nada quiere decir que el veneno de la serpiente ha desaparecido y que estás en el polvo, que esta escena sucedió en el desierto. Que creo que esto no tiene mucho sentido. Siguiente parte. Que has ido a casa de tu madre. Por ahí lo dejo. Y es por eso que recomiendo este libro, que nos da una guía para poder leer el libro de los muertos. Y eso sí, me refiero al auténtico libro de los muertos y no esa versión adulterada y adaptada que hay por internet. No, hablo del bueno, del que no hay forma de entender. El cual, por cierto, añado en esta lista no porque considere que podáis entenderlo, para eso aún nos falta, sino porque creo que es buena idea que os vayáis haciendo a la idea mental de cómo suenan esta clase de textos, la forma en la que están escritas y la forma de expresarse que los tenían los antiguos egipcios. Así, si os encontráis algún fragmento en internet que diga ser alguna traducción de algún papiro, con un vistazo rápido podréis ver si efectivamente la forma concuerda con cómo escribían los egipcios o si por el contrario se trata de un engaño de internet. Y eso es todo, brujitos. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Tanto la lana como el cuero se trata de materiales no puros. Por supuesto, aunque se consideran materiales no puros, eso no quería decir que fueran impuros, por lo que encontramos a más de una persona adinerada invirtiendo una cantidad considerable en pieles de lujo para poder presumir de estas en esas noches frías del verano egipcio.